Mi primer invitado es Eder Córdoba. Él es el director de financiamiento público del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido a Next Noticias, Eder. Felicidades por esa colocación de 2.500 millones de dólares con una oferta 4 veces mayor. Bienvenido. A ver, ya tenemos Eder Córdoba, es el director de financiamiento público del MEF. El país consiguió colocar 2.500 millones de dólares, recibiendo ofertas por 10.000 millones de dólares para este financiamiento que tengo entendido que es para estabilizar el presupuesto del año 2020. Eder Córdoba, ahora sí, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los televidentes y escuchas de Next TV. Okay. Efectivamente, Fernando, como bien indicas, esto es parte de una estrategia financiera que se está siguiendo con el objetivo de afrontar la crisis en la cual estamos viviendo. Sí es importante tomar en cuenta el contexto de esta situación para poder llegar a la emisión que se realizó. Como bien conoces, nosotros en Panamá estamos viviendo ya diferentes situaciones que se han venido dando desde el año pasado. Esto toma en cuenta, por ejemplo, la caída de los ingresos con base a lo presupuestado, toma en cuenta las cuentas por pagar que vienen de años anteriores o vigencias expiradas, toma en cuenta la desaceleración económica que ha venido sufriendo el país a lo largo de varios años y definitivamente la pandemia ocasionada por el COVID ha hecho de que muchos de estas situaciones o muchos de estos problemas se vean mayormente resentidos. En ese sentido, producto de la pandemia, nosotros hemos visto que las estimaciones de la caída en los ingresos tributarios, los ingresos corrientes más que nada del gobierno, que se cobran producto de los tributos, las licencias, etcétera, pueden estar por debajo en este año 2020 por debajo de los 3.100 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, se hace necesario realizar una estrategia, un plan de acción con el objetivo de poder hacerle frente a esa caída de los ingresos y mantener el presupuesto del Estado en su ejecución con el objetivo de mantener la economía y no desmejorar la misma. Basado en eso, se realizó ayer lo que es la salida al mercado, donde se colocaron 2.575 millones de dólares. Como bien lo indicas, la demanda o la oferta más que nada de estos bonos fue por casi 10.000 millones de dólares, es decir, 4 veces lo que efectivamente se colocó. ¿Y cómo fue la estructura? Más que nada. Bien, primero se realizó la emisión de un nuevo bono con vencimiento en el 2032, es decir, un bono 12 años, como se le conoce. Este bono tuvo una tasa de interés de 2,25%. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una de las tasas más bajas en la historia de Panamá, o la más baja en la historia de Panamá para un bono de este intervalo de tiempo de 12 años. Hago una comparación. Hace algunos días, República Dominicana también salió al mercado de capitales, donde también colocó un bono 12 años. Sin embargo, la tasa en la cual la República Dominicana colocó este bono estaba por encima del 4,8%. ¿Qué quiere decir esto? Esto refleja la confianza de los inversionistas en Panamá. Estamos hablando de inversionistas tanto locales como internacionales de Estados Unidos, Europa y Asia. Definitivamente hay una diferencia muy grande en lo que es la tasa de interés de 2,25 en nuestro caso versus un 4,87. Pero eso refleja que me interesa esto porque con las tesorerías del mundo en rojo, es decir, muchos países están saliendo a buscar dinero y pareciera que se está abriendo o que está quedando claro cuáles pueden acceder y cuáles van a ser castigados por el mercado. Por ejemplo, con todo lo que está pasando en Argentina, con lo que está pasando en Colombia, con lo que está pasando en Brasil. No es momento de nosotros, ahora que podemos tener financiamiento barato,
reestructurar en completo toda nuestra deuda? Eso depende, o más que nada se debe seguir lo que comencé en la parte de mi comentario acerca de la estrategia financiera. Y esto porque es importante también. Por otro lado, hay que mantener un equilibrio entre la deuda que adquiere el país en materia de la calificación crediticia que se tiene. Panamá es un país grado de inversión, esa calificación crediticia es importante cuidarla, y la estrategia financiera que estamos sosteniendo actualmente es ir de manera prudente, ir de manera eficiente, buscando los recursos importantes y necesarios para mantener la estrategia, mantener el presupuesto y lograr la reactivación incluso de muchos de los proyectos que actualmente, luego de los permisos otorgados por el MINSA, van a comenzar su reactivación. Y algunos nuevos proyectos, como por ejemplo la línea 3 del metro, que se pretende comenzar el siguiente año, que van a ayudar a la reactivación de la economía. Parte de la estrategia, como te comentaba, además del bono 2032, fue la reapertura del bono 2060. ¿Sí? En ese sentido, también Panamá logró un rendimiento de 3,28% y también una nota local en donde vimos gran apetito por los inversionistas locales, en donde ahí se logró colocar de manera tanto local como internacional aproximadamente un poquito más de 300 millones. Señor director. Esto hace la gran suma de 2.575 millones, de los cuales parte de esto se va a utilizar para el presupuesto del Estado 2020 y otra parte para ir haciendo el pago de la deuda de los bonos locales que tienen vencimiento en el 2021 y 2022. Es una planificación, es una estrategia financiera que se está evaluando, que está en desarrollo, producto de cómo vaya la recaudación de los ingresos corrientes y cómo vaya surgiendo la reactivación de la economía. Don José Blandón está con nosotros, Eder. Buenos días, señor director. Buenos días, don José. No tengo el nivel de conocimiento que tiene usted en finanzas públicas, pero sí tengo el sentir de la opinión pública. Estos 2.500 millones que usted me está hablando, ¿para qué son? Don José, le escucho un poco bajo, no sé si podría subir, no sé si podría hablar un poco más alto. Mi pregunta es la siguiente, ¿ahora me escuchas mejor? Mucho mejor, muchas gracias. Gracias, perdone. No tengo el conocimiento que tiene usted en finanzas públicas y en finanzas en general, pero tengo el pulso un poco más cerca de lo que piensa la gente. Estos 2.500 millones que usted salió al mercado a colocar ayer, ¿para qué son? Esto es para pagar planillas, para reactivar la economía, para generar empleo. ¿Y cuándo vienen? Porque ya hemos pedido varios miles de millones más que no están. Y la gente está preocupada sobre la reactivación. ¿Qué le dice usted al ciudadano común de esto? Sí, es, como usted bien lo indica, una combinación de muchos de estos factores. Definitivamente, dentro del presupuesto del Estado existen proyectos que requieren una ejecución financiera o recursos financieros que están amarrados a su ejecución presupuestaria. En ese sentido, para tratar de ponerle un poco palabras un poco menos técnicas, y me disculpan si a lo mejor puedo ser muy técnico, es, yo tengo una partida presupuestaria para un proyecto definido. Sin embargo, yo necesito el recurso financiero asociado a esa partida presupuestaria. Estos proyectos que están dentro del presupuesto del Estado, que están siendo reactivados, a los cuales se les están otorgando los permisos, pueden comenzar su ejecución. Y efectivamente, al comenzar la ejecución, van a necesitar esos recursos financieros para hacerle frente a los pagos de las cuentas, para que entonces los proveedores o los contratistas comiencen la ejecución de los proyectos. Así que parte de estos recursos financieros que están y de estos proyectos que están dentro del presupuesto, se utilizan estos 2.575 millones. Usted ha pedido durante los últimos meses aproximadamente con estos cerca de ¿qué? ¿7.000 millones ahora? Entre deuda y bono. Yo creo que ahí está haciendo la cuenta incluso del año anterior. Sí, bueno, solamente en este año nosotros hemos solicitado 2.500 millones que fueron en la salida de marzo y ahorita 2.575 millones
para en esta salida en septiembre. Pero el Banco Nacional salió por 1.000 millones. Perdóneme. El Banco Nacional salió por 1.000 millones. La operación de Banco Nacional es para los fondos del Banco Nacional y no es del presupuesto del Estado. No entra en las cuentas del Estado. Ok, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy ahora pensando en los 200 y tantos mil, 300 mil desempleados. ¿Cuál es el mensaje que el MEF le da a esa gente con lo que usted llama la reestructuración financiera? Porque lo que está en juego ahora mismo es la reestructuración de las finanzas de la familia. Si yo no tengo empleo, ¿qué finanzas va a haber? Entonces, porque noto como que una parte importante va a ser para pagar palanilla. ¿Por qué no le aclara a la gente esto antes de que esto se convierta en una discusión por el camino equivocado? Yo creo que el mensaje importante aquí, señor Blandón, es que efectivamente una vez comience la reactivación de estos proyectos, en esa misma medida las empresas o los contratistas deben ir contratando a las personas para poder ejecutar esos proyectos, y esto va a redundar en la reactivación económica. Y es importante contar con los recursos financieros que sustenten esa ejecución de los proyectos. Es decir, que nosotros Esa sería parte de la estrategia financiera que se está viendo que sustenta el presupuesto del Estado. O sea, que nosotros le podemos decir a los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que se le va a pagar a las empresas de construcción lo que se le debe al Estado para que recontraten nuevamente. ¿Le podemos decir eso? Es parte de la estrategia financiera que se está siguiendo producto de la emisión. Okay. Hay otro proceso de apalancar el presupuesto en lo que queda de año. Yo creo que en esa pregunta, Fernando, es importante indicar, como bien lo indica el ministro, esta es una historia en desarrollo. Okay. Nosotros estamos viendo cómo va evolucionando los ingresos corrientes para poder decidir cuál puede ser el siguiente paso a tomar para seguir la estrategia y tener los recursos necesarios para la reactivación. Lo importante aquí es tener en cuenta de que el Ministerio de Economía y Finanzas, producto de esta evaluación y producto de este monitoreo que se realiza constantemente, toma las decisiones para tomar solo y justo lo necesario. Y una vez vaya evolucionando y una vez se vaya monitoreando cómo va siendo la respuesta en los ingresos corrientes, se podrá evaluar si efectivamente se necesita mayor financiamiento o no. Licenciado, al no contar con un banco central, efectivamente, y al no tener una caída de los ingresos de esta magnitud, entonces la opción es el financiamiento. Ok, licenciado, usted que es experto en esta materia de financiamiento público, con este financiamiento y con la situación de nuestra deuda, ¿cómo queda la relación deuda-PIB estimada por ustedes para el fin del año 20? Nosotros esperamos terminar el año, ya que esa relación, como usted bien lo indica, depende mucho del crecimiento del Producto Interno Bruto y de cómo se vayan dando las amortizaciones o los pagos que se van realizando mes a mes. Como ustedes saben, por lo general, el pago de la deuda no es algo que se pueda medir en un mes y pudiéramos decir, por ejemplo, el saldo aumentó a 32.000 millones, por ejemplo, como fue supongamos, en diciembre del año pasado. Sin embargo, hubo una importante amortización en enero y el saldo de la deuda volvió a disminuir. Entonces, en ese sentido, se prefiere esperar a lo largo del año cómo se dan las amortizaciones de las diferentes deudas para poder obtener, en conjunto con el crecimiento que se vaya a dar y en conjunto con el financiamiento que se vaya a planificar, dada la evolución del tema, poder tener esa relación más. Pero al salir usted al mercado a colocar esto, ha tenido que hacer una proyección financiera de cuál sería el estimado de esta relación. No le estoy pidiendo que me dé el exacto, sino cuál sería un estimado, y estimado siempre tiene que ser con un modelo de input que usted le ponga. ¿Cuál sería el estimado que usted utilizó para ir al mercado? Porque algo le tuvo que ser al mercado. Podría estar entre un 50 y un 60%. El año pasado cerró en 40 y un poquito más arriba de 40. Entonces, esto va a depender mucho de eso. Eso puede ser un intervalo, no es nada exacto porque eso va a depender mucho del crecimiento. O si el PIB disminuye, mi denominador para sacar esta relación puede afectar. Si el PIB es mayor, entonces
mi relación en ese sentido va a ser muchísimo mejor. Así que un número de esa magnitud es difícil tenerlo dada cómo va evolucionando el tema. Porque hay algo que estamos claros, que hay una nueva forma de medir la economía de los países. Es decir, todos los países están aumentando notoria y notablemente su relación deuda-PIB. La pregunta es que en Panamá tenemos esa camisa de fuerza de la responsabilidad fiscal. ¿Cómo quedaría esa ley? ¿Cómo quedaría nuestro déficit? Y pues ¿cuándo ustedes están planificando que se financie externamente por déficit, por bonos y por deuda? Bien, tal y como lo ha indicado el ministro Alexander en algunos comunicados, incluso cuando fue a la Asamblea, se espera de que el Producto Interno, que la relación más que nada de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en este año esté muy cercana al 9%. Y en ese sentido, el ministro Alexander está preparando todo lo que tiene que ver con la reglamentación para ir a la Asamblea a solicitar el aumento en los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. ¿Y cómo será la senda para volver nuevamente a la senda fiscal que permita que el país mantenga lo que es su calificación de riesgo y mantenga la estabilidad económica, fiscal y financiera del cual hemos venido gozando? Y esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué es importante indicarlo? Porque en la medida de que se mantengan estos indicadores, los fundamentos, como bien se le conoce, nosotros no nos vemos afectados o no disminuye la confianza que tienen los inversionistas en invertir en los bonos de Panamá, y se ve de hecho reflejado en las tasas de intereses que Panamá consigue con respecto a otros países en un instrumento parecido. Entonces, que exista una demanda de 10.000 millones de dólares, en donde nosotros solamente tomamos 2.500 millones, dada la estrategia, refleja de que el inversionista confía en Panamá, que nosotros veamos que la tasa de interés al cual los inversionistas toman un bono de Panamá con relación a otros países refleja la confianza que los inversionistas tienen en Panamá. Y en ese sentido es muy importante mantener esa estructura, esa estrategia, ese plan de acción para que esto no se vea deteriorado y podamos seguir siendo, como quien dice, estos sujetos de esta confianza de los inversionistas. Don Eder Córdoba, él es director de financiamiento público del MEF. Gracias por esta explicación y felicidades a todo el equipo por esa oferta que refleja la confianza y sobre todo que creen los inversionistas en que Panamá tendrá un futuro mucho más prometedor que el resto del país, del continente. Gracias.